Tres, cuatro. Vale. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su mentoría de velocidad y aceleración por parte de sus mentorías de Megasumo. Esta mentoría como tal inicia los temas teóricos del equipo. El anterior fue de patrocinios, este es como ya el arranque para sus diseños. Es muy importante esta mentoría porque a base de la velocidad y los cálculos que vamos a ver el día de hoy se van a basar sus diseños, ¿vale? El que me traiga un diseño que no calculó nada, se los voy a devolver, no voy a dejar que lo manufacturen porque ya está en la universidad, ya es momento de que empiecen como a modelar sus diseños y justificar por qué son de una forma u otra, ¿no? En ese sentido, la velocidad y la aceleración en un mini sumo cuando los hicieron no era muy relevante porque casi todos usamos los mismos motores, las mismas llantas, las mismas pilas. Lo que variaba mucho pues era tu estrategia dependiendo de tus sensores IR y tu programación y tu peso, ¿no? Pero ahorita como ya van a ser muy variables este tipo de temas como la velocidad de aceleración, vamos a hablar ahora sí de ello, ¿vale? En primera instancia, pues digo, yo creo que todos siendo ingenieros nos hemos dado la pregunta de cómo calculamos velocidades de un robot o de un motor eléctrico, ¿no? Es un tema que no se puede como que decir directamente, no, pues es así. Al final del día los motores, son elementos dinámicos en los que tú les aplicas, los excitas, ya sea por corriente o por combustión, y esto los impulsa a llevar cierto comportamiento, ¿no? Es diferente, por ejemplo, el de combustión interna a un eléctrico, en el sentido de que el eléctrico se estabiliza, el de combustión interna no lo puedes estabilizar como a cierta velocidad de forma tan fácil. Este, pero pues en general la pregunta es muy abierta y la respuesta sería depende, ¿no? Como tal, en el mundo de la robótica e ingeniería, entender la relación entre la velocidad angular, la velocidad de giro y la lineal es muy importante, ¿no? No es lo mismo decir mi motor gira a 500 revoluciones por minuto a decir, ok, ese motor que va en tu robot hace que tu robot se mueva a cuánto, ¿no? Porque al final del día una cosa son velocidades de RPMs, que son revoluciones, es decir, que algo gira, y otra cosa son velocidades en metro segundo, que es algo lineal, ¿no? Entonces, vamos a repasar rápidamente las definiciones. Aquí vienen las fórmulas de la aceleración, la velocidad y las definiciones. Voy a pasar por leerlas rápidamente. Velocidad es la magnitud física que expresa el recorrido por un móvil en una unidad de tiempo, cuya unidad del sistema internacional es el metro por segundo, ¿no? ¿Qué se refiere? A que hay un cambio en la posición, ¿no? Que si yo estoy en punto A y me muevo a punto B es porque tuvo que haber una velocidad que hizo que cambiara mi posición. Y la aceleración, pues, es el cambio de velocidades, ¿no? O sea, el hecho de que yo de estar parado a empezar a moverme, exista, indica que pues también hubo una aceleración, ¿no? Puede ser negativa, positiva o puede ser hasta en direcciones. Ahorita vamos a hablar de ello. Pero aceleración, se expresa como variación de velocidad en la unidad de tiempo, cuya unidad del sistema internacional es el metro por segundo cuadrado, ¿vale? Se dan cuenta, ambos fórmulas viene, por ejemplo, velocidad con un palito arriba, aceleración con un palito arriba. Eso nos tiene que indicar que estamos hablando de vectores, no de unidades escalares. ¿Qué se diferencia un escalar de un vector? El escalar solo tiene magnitud. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay con un vector? El vector, además de magnitud, tiene dirección y sentido, ¿no? Donde este sentido se refiere a que a lo mejor yo estoy moviéndome hacia adelante, pero luego me puedo empezar a mover hacia la derecha. A lo mejor tengo como que la misma velocidad en el sentido de que me estoy moviendo a un metro segundo hacia enfrente, pero luego me estoy moviendo a un metro segundo hacia la derecha. Eso representa un cambio, por ejemplo, en la velocidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque está representando un cambio en la dirección o sentido, ¿ok? En ese sentido, también la aceleración, es variable de esa forma, ¿vale? Entonces, bueno, es muy importante que tengamos eso en cuenta. Y aquí viene otra definición que nos va a importar mucho, que es la velocidad angular, ¿vale? Ahorita estamos hablando, una cosa es qué tan rápido me estoy moviendo de punto A a punto B de forma lineal, otra cosa es qué tan rápido está girando mi llanta, que sabemos que siempre termina en la misma posición, ¿no? Entonces ahí como que digamos la velocidad lineal de la llanta en sí es cero, pero la velocidad angular es qué tantas veces está girando o qué tanto ángulo se está desplazando en un segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la velocidad angular es una medida de velocidad de rotación. Se define como el ángulo de giro por una unidad de tiempo, es decir,
no sé, mi velocidad angular en mi llanta es de 180 grados, por segundo, ¿no? Usualmente cuando estamos hablando de velocidades, angulares, sí se puede hablar en grados, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas una revolución por minuto, o sea, una RPM en un motor significa que da una vuelta el eje cada minuto, ¿vale? Que eso si lo dividimos entre 60, pues nos va a dar las revoluciones que da por segundo, ¿no? Pero en todo caso podríamos decir que si da una revolución, da 360 grados de giro en un segundo, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de giros, en un sentido ya más grande, hablar de grados de 360 grados es una sola vuelta. Imagínate si hacemos 1000 vueltas, es un número gigante. En vez de hablar de grados, hablamos de radianes, que nosotros sabemos por mate que pues radianes significa que por cada 360 grados hay 2 pi radianes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la unidad internacional para la velocidad angular es radian entre segundo, ¿no? Esto nos dice pues cuánto cambia el ángulo por segundo. Aquí hay una fórmula, se dan cuenta que dice que para sacar la velocidad angular en radianes segundo, tenemos que agarrar las revoluciones por minuto del motor, ¿vale? Y multiplicarlas por 2 pi entre 60, ¿no? Nosotros sabemos que revoluciones por minuto son por minuto, entonces si los divido entre 60 me va a dar revoluciones por segundo, y si lo multiplico por 2 pi me va a dar radianes, ¿no? Porque revoluciones son vueltas completas, y si vueltas completas es 2 pi radianes, pues lo multiplico por 2 pi y ya tengo directamente los radianes, ¿no? Entonces, esta es una forma de traducirla. Obviamente, como que la fórmula de cómo calcular una velocidad angular puede ser como en la proyección anterior, o sea, el cambio en la posición, en este caso sería el cambio en la posición angular entre el cambio en del tiempo, ¿no? Pero bueno, esta es la fórmula que nos sirve para convertir revoluciones a radianes segundos. Aquí viene la explicación de por qué 2pi en la fórmula, que pues, es el tema del círculo, que 2pi equivale a 360 grados. No me voy a tener en esto, ¿vale? Y aquí viene un tema de cómo convertir la velocidad lineal desde la velocidad radial de algo, ¿no? Al final del día, el hecho de que algo esté girando sobre su propio eje no me proporciona a mí información de cuánto puede desplazar hacia adelante. Y está bien que pase eso, porque al final del día necesitamos otra variable para poder entender cómo es que se desplaza, ¿no? En este caso sabemos que por cada vuelta que una llanta genere, se va a recorrer la distancia que puede recorrer el perímetro de la llanta, ¿no? O sea, cada que yo me desplazo hacia adelante, me desplazo realmente mi cuerpo sobre una superficie, y si mi cuerpo es muy grande, pues voy a desplazar una distancia muy grande. Si mi cuerpo es muy chico, voy a desplazar una distancia muy chica con respecto al suelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poder nosotros calcular la velocidad lineal de algo que tiene una velocidad angular, necesitamos un radio, ¿vale? Un radio de giro. Aquí viene. La velocidad lineal es igual a la velocidad radial del objeto multiplicada por el radio, ¿no? En este caso. De esta forma podemos asumir que la velocidad instantánea que hay en la llanta que está tocando el suelo es la que va a hacer que se desplace linealmente mi objeto, ¿no? En este caso un coche, un robot, etc. Esto pues obviamente para robótica móvil terrestre, para temas de aviones y esas porquerías, pues ya es otro tipo de cosas, ¿vale? Aquí viene un poquito más traducido por mí, la verdad. Eh, ¿Qué es lo que les estoy explicando, no? La velocidad lineal en metros segundos va a ser el número de vueltas que doy en un segundo, multiplicado por la distancia que recorro por cada vuelta que doy, ¿no? Esto de aquí, de hecho, lo vamos a hacer ahorita en Excel. Vamos a tomar de referencia este motor de aquí. Les pido que sí hagan su Excel. Después lo vamos a ir mejorando para que consideren más variables. Por ahorita vamos a dejarlo con las siguientes variables, que va a ser rueda, ¿vale? Perdón, diámetro de rueda de nuestro robot. Acaba de poner temas del motor, ¿no? RPM del motor, que sabemos aquí que vienen 750 revoluciones por minuto a 6 volts, ¿no? 50 revoluciones por minuto. Voy a poner el voltaje nominal. Ahorita no me va a servir de mucho, pero es importante que lo anoten una vez. Voy a poner el stall torque. Ahorita les explico qué es el stall torque. El voltaje nominal ya lo vi, que es de 6 volts, ¿vale? Ahorita reviso cuánto es el stall torque.
ese no nos interesa ahorita mucho. Diámetro de la rueda, se dan cuenta, eso va a depender de la llanta que nosotros usemos. Por ejemplo, para Mini Sumo usábamos unas llantas, mm, marca J Sumo. Me parece que usábamos de 26 milímetros las llantas. Estábamos 37, 33, 26. Estas estábamos, ¿no? Entonces, estas llantas, aquí dice 26 milímetros de diámetro. Entonces, voy a poner aquí 26 milímetros de diámetro. Ahora, ¿qué me interesa a mí? En primera instancia, a mí me interesa saber cuántas vueltas da mi motor por segundo. Yo sé cuántas vueltas da por minuto, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es voy a sacar los revoluciones por segundo, RPS, que pues va a ser igual a agarrar estas que son por minuto y pues dividirlas entre 60 segundos, que me da un minuto. Entonces me sale que revoluciones por segundo tengo 12,5, es decir, el eje de la llanta gira 12 veces y media cada segundo, ¿vale? Esto es, digamos, en un tema que se llama free speed o velocidad libre del eje, es decir, se asume que el eje no tiene resistencia alguna y cuando está como en condiciones ideales tiene esta velocidad máxima, ¿no? Ahora, a mí me interesa saber cuánta distancia recorro cada que doy una vuelta, ¿no? ¿Qué distancia recorro de la llanta? El perímetro de la llanta. Pero como quiero al final mi velocidad en metros segundos, tengo que primero pasar este diámetro de la llanta a metros. Perdón, sí, diámetro en metros, que va a ser, agarrar este número y como son milímetros, lo tengo que dividir entre 1000 para sacar los metros. Y ahora voy a sacar el perímetro, ¿no? El perímetro de rueda. Sabemos que el perímetro es y por diámetro, perímetro de un círculo, puede ser 2 pi radio o pi por diámetro, ¿no? Aquí viene. Perímetro es 2 pi radio o pi por diámetro. Vamos a hacer pi por diámetro para no hacer más cálculos. Y diámetro por, voy a mandar a llamar la función pi, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer también de la otra forma, ¿no? Para que vean que se tiene que dar lo mismo. Va a ser el radio por 2 por pi, ¿no? Pi, ¿vale? Entonces, de una forma u otra, que lo calcules te va a dar lo mismo, si ya sea 2 pi radio o pi por diámetro. En este caso ya tenemos el perímetro de la rueda en metros, ¿vale? Lo voy a resumir a 2 unidades. Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar la distancia que recorro cada que gira la rueda por el número de giros que genero por segundo, ¿no? Entonces voy a poner velocidad lineal teórica, va a ser la distancia que recorro por cada vuelta por el número de vueltas que recorro en un segundo. Entonces aquí me dice que mi minisumo que avanza a 1 metro segundo. Ojo, esto es de forma ideal, sin resistencia alguna, el motor siempre girando a la misma velocidad, pero esto ya me da un poquito como de base para yo poder empezar a diseñar, ¿no? En ese sentido, esto de aquí que estamos haciendo nos basta para lo que estamos haciendo nosotros. Muchos de los parámetros que les vamos a estar como compartiendo dentro de las mentorías van a ser basados en la velocidad teórica, ¿no? Pero realmente hay muchas perturbaciones para el sistema, que en este caso pues es nuestros motores, para poder llegar a esa velocidad, ¿no? Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es el amperaje que está consumiendo el motor en ese momento, porque al final del día los motores requieren energía y si nosotros no tenemos la energía suficiente, para cumplir la demanda del motor, no vamos a llegar, digamos, a la velocidad máxima, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre es muy importante tener en cuenta la capacidad de suministro que te pueden dar las baterías en un segundo
y saber cuánto es el amperaje máximo que se le puede entregar al motor y a base de eso sabes cuál es la velocidad máxima que puede tener el motor. Sin embargo, todavía no es la velocidad real, porque hay que restarle la fuerza del motor que se encarga o que se dispersa en fricciones, en calor, en esfuerzo de empezar a mover el robot. En el momento en el que estoy chocando con el otro robot, pues no tengo velocidad, todo el esfuerzo se va, pues en tratar de mover al rival, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. En la siguiente clase que vamos a ver, que es torque, vamos a ver cómo es el cálculo para las pilas, para saber cuánto amperaje máximo me pueden entregar, ¿vale? En este caso, pues aquí se menciona algo muy importante, que es la corriente anestal. Esto que significa es el amperaje que puede demandar el motor en su punto más crítico. ¿Qué significa esto? Yo cuando agarro un motor, o sea, cuando un motor está encendido, y lo trato de frenar cuando es un motor eléctrico. Los motores son suicidas en el sentido de que no tienen ni una idea de que algo los está frenando, ¿vale? Eso es bueno y malo al mismo tiempo. Bueno porque lo que hacen es empiezan a demandar más energía hasta que se empiecen a mover, ¿ok? Malo en el sentido de que no tienen como que una conciencia que les diga, oye, ahorita sí es imposible que te muevas, deberías parar porque si no te vas a quemar. El hecho de que nosotros decimos es que quemó un motor es que literalmente quemamos un motor, o sea, lo detuvimos o lo forzamos tanto que el amperaje que demandó fue más de lo que podía resistir y se queman los circuitos internos. Porque un amperaje representa un flujo de electrones, un flujo de electrones representa que se genere un calor. Entonces, en ese sentido, aquí podemos ver en el video este, como cuando yo le doy amperaje al motor para que empiece a circular en el multímetro y en la fuente. De hecho, la primer renglón de la fuente de voltaje son volts, el segundo es amperaje, ¿vale? El tercero no alcanzó a ver qué es, pero nos interesa el del medio, ¿vale? El de amperaje, también el multímetro estoy midiendo amperaje. Van a ver que en el momento en el que yo le doy amperaje, o sea, ahorita la fuente creo que está configurada a 5 volts, nada más que como no hay amperaje en la fuente, no lo menciona. Pero en el momento en el que empiezo a darle amperaje, se va a empezar a estabilizar el voltaje en 5 volts, ¿vale? Y como siempre le estoy suministrando 5 volts, si yo empiezo a tener una resistencia sobre el motor, es decir, si empiezo a frenar la llanta que está en el motor, la electricidad se rige por ley de Ohm, ¿no? Donde para un voltaje, constante tiene que haber del otro lado una resistencia y amperaje multiplicados que me generen una constante. Entonces, si yo estoy aumentando la resistencia, tengo que aumentar el amperaje para que se mantenga los 5 volts, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo empiece a frenar con la mano el motor, se va a empezar a ver, Entonces este está prendido, le voy a subir al amperaje. se va a empezar a ver que el amperaje sube. Ahora está circulando. Ahorita el amperaje está en punto 13, punto 135 amperes, ¿no? O sea, 135 miliamperes. En el momento en el que yo lo empiezo a frenar, va a empezar a aumentar esa cifra. 0.13 amperes, ¿vale? A 5 volts. Cuando yo lo fuerzo, Vale, por ejemplo, ahí lo forcé, ¿vale? Y subió a medio amper, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es muy importante que tengan como noción de esto. Al final del día, están jugando con elementos que ustedes deben controlar porque por sí solos no se pueden controlar. Y se dan cuenta, el hecho de que apenas si toqué el motor, apenas lo perturbé, hizo que se elevara hasta 3 veces más el amperaje que circula en movimiento como libre, ¿no? O sea, mientras yo no toque el motor, sí, podríamos decir que el motor está en free speed, ¿no? Obviamente hay fricciones internas que hacen que no llegue, digamos, a la velocidad ideal que tendría el fabricante. Pero en el momento en el que apenas empieza a perturbar, empieza a consumir más energía para poder llegar a esa velocidad que les puedo asegurar no puede llegar exactamente como de forma ideal, puede ver el multímetro y en la fuente. Ah, pues la ¿vale? fuente también. Sí, la fuente. Estamos viendo, o sea, llega a estar hasta creo que Sí, la en fuente. 0.7 amperes, ¿no? Cuando realmente estaba muchísimo más abajo, cuando no estaba perturbado. Entonces, aquí viene una fórmula que yo creo que la vamos a guardar para la mentoría de torque. Con esta fórmula podemos calcular qué tanto puede entregar en un segundo mis baterías y qué tanto tiempo se van a tardar en descargar mis baterías. Este,
dependiendo de la condición en la que las estemos como simulando en la fórmula, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más quédense con esta conclusión. Si tu robot es pesado, el motor necesitará más fuerza para moverse o torque, ¿no? Ese torque solo se puede generar si las baterías pueden suministrar la corriente necesaria para tu fuerza necesaria, ¿no? Si las baterías no suministran suficiente corriente, tu robot no alcanzará la velocidad teórica que estás calculando, porque el motor no podrá generar el torque necesario para moverlo a esa velocidad, ¿no? Este, ahora vamos a pasar rápidamente al otro tema. El otro tema es la aceleración. Ya vimos que la velocidad es importante, tener un robot rápido es muy importante. Pero cuando estamos hablando de encuentros de 3 segundos, este, pues digo, tanto un Volkswagen Beetle o Bocho, como le llamamos muchos, tanto un Bocho como un Mustang llegan a los 60 kilómetros por hora. Los dos llegan a la misma velocidad, pero en cuánto tiempo llegan es lo que muchas veces diferencia o lo que muchos de los fondos de investigación en los equipos de competencias automotrices, te van los fondos, qué tan rápido yo puedo acelerar, cómo puedo reducir las perturbaciones externas, como es la fuerza de agarre del viento, las fricciones internas, cómo puedo reducir eso para que aumente todavía más la velocidad, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy claro de que no todo es velocidad, ¿vale? Muchas veces es aceleración lo que te va a ayudar a ganar. Ups. きます。あ、黄色い、残った。はい、引いて。お前はもう死んでいる。何？ Está muy claro que apenas y ni siquiera reacciona el robot rival cuando el otro ya está detrás de él, ¿no? Entonces, puede que este robot tenga una velocidad, crucero, que es como la velocidad a la que se le denomina como la velocidad operativa o la que llega el robot y que está como de forma estable. Puede que tenga una velocidad crucero muy lenta, ¿no? A lo mejor de 3 metros segundos, pero tiene una aceleración increíble y eso es lo que le ayuda mucho a llegar rápido a esa velocidad y pues de cierta forma toma por sorpresa al rival, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Aquí viene la fórmula de la fuerza, que más adelante veremos en el tema del torque, pero me importa mucho que la empiecen a revisar y analizar, porque al final del día estas fórmulas son muy básicas, pero nos entregan mucha información, ¿no? Y sabemos que la fuerza es masa por aceleración. Entonces, el hecho de que yo tenga una masa, ¿vale? Colabora con el tema de que haya una fuerza, ¿no? A mayor masa va a haber mayor fuerza. Pero si nosotros despejamos esto, ¿vale? Y nos concentramos en la aceleración, sabemos que va a ser fuerza entre masa igual a aceleración. ¿Eso qué significa? Mientras yo tenga mayor masa, va a ser más difícil que con la misma fuerza tenga aceleración, ¿no? O para yo tener una mayor aceleración, ¿vale? Teniendo una masa constante, voy a necesitar más fuerza. Y esa fuerza, ¿quién me la entrega? Los motores. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es muy importante también que tengamos en cuenta algo. Eh, hablando de masas, tenemos que hablar de inercias, ¿ok? La inercia es este atributo que tienen los objetos de quedarse en su propio estado, ¿vale? O sea, si algo tiene mucha inercia, y está en reposo, o sea, no está en movimiento y lo tratamos de mover, va a ser difícil que lo podamos mover, comparado con un objeto que tiene poca inercia. Mismo tema al revés, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que si un coche viene a 10 metros segundo, lo paremos en comparación a este un balón que viene a 10 metros segundo. ¿Por qué? Porque el coche tiene más inercia, tiene más masa. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con los diámetros de nuestras llantas, ¿vale? ¿Por qué? Porque una llanta con mayor diámetro, ¿vale? En teoría lo que va a hacer es que recorramos más distancia por cada vuelta, porque al final del día pues, recorremos la distancia de nuestro parímetro, entonces una llanta más grande nos va a dar más velocidad, pero nos va a dar menos aceleración, porque es una llanta más grande que va a sufrir un momento de torsión más grande, luego lo veremos en la siguiente clase, y pues hay una mayor inercia de las llantas, las cual va a hacer que sea más difícil poder mover el robot o empezar a moverlo, ¿vale? Pero recuerden que los matches son en segundos. No me sirve de nada tener una llanta de 50 milímetros cuando el match dura un segundo y esos 50 milímetros hacen que mi robot tarde en acelerar 3 segundos, ¿no?
Sin embargo, tampoco hay que descartar el tema de que si son llantas muy chiquitas, realmente sí vamos a ir muy lento. Inclusive puede ser que hasta la fuerza que tenemos nos haga despegarnos del doyo, ¿no? Es algo que le pasa a los Fórmula Uno, que si aceleras muy rápido en primera, la fuerza que tienen es mayor a la que puede como que agarrarse del suelo y se despegan y hacen, digamos, como donas, ¿no? Es la forma en la que los Fórmula Uno o el drift, por ejemplo, los coches, funcionan. Entonces, ya por último, para terminar, aquí hay una gráfica de cómo se relacionan las diferentes variables de un motor eléctrico. Esta ficha la agarré de un motor de una competencia de robótica. Es un motor modelo Falcon 500. Sin embargo, todos los motores eléctricos se comportan de la misma forma, aproximadamente. ¿Vale? O sea, las geometrías o los patrones que están viendo de comportamiento suelen ser los mismos. ¿Vale? Ahorita estábamos hablando de el stall torque y el stall current. Eso significa que es la corriente o el torque que se entrega del parte del motor cuando está completamente inmovilizado, cuando está en un momento crítico en el que es todo lo que pueden soportar antes de quemarse, ¿no? O es como lo máximo que pueden llegar a entregar. Muchas veces calculamos con estas variables, lo cual no es malo, pero no es lo ideal porque no estamos siendo realistas con las demandas de parámetros que le estamos pidiendo. Pero aquí es muy importante que vean, esta tabla tiene muchos gráficos, tiene una, dos, tres, cuatro líneas, que es la corriente en azul, la potencia en verde, la eficiencia del motor en rojo y el torque en amarillo, ¿no? En el eje de abajo se presentan las revoluciones por minuto del motor, es decir, qué parámetros hay de todo lo demás que les comenté con respecto a las revoluciones por minuto que tiene el motor en ese momento. Lo que estamos viendo es que si no hay revoluciones por minuto, pero está encendido el motor, entonces significa que está en stall, ¿no? O sea, se está demandando todo el amperaje máximo, que en este caso para este motor son 257 amperes. Y esos 257 amperes están generándome un torque de 4.69 newton metro, que es bastante, es demasiado, ¿vale? Por el otro lado, pues también tenemos que a cero revoluciones por minuto, el hecho de que tengamos una corriente de 257 amperes y no lo podamos mover representa una eficiencia también, pues en este caso se dice del 10%, una eficiencia baja. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la máxima eficiencia que tiene el motor? La máxima eficiencia del motor es cuando aproximadamente, ¿vale? Está en las 6000 revoluciones por minuto, es cuando es más eficiente con la energía que le está suministrando. No es que lo ideal sea tenerlo a 6000, es que es donde está tomando menos energía para hacer lo más que puede, ¿vale? Es muy importante tener eso en conciencia. El hecho de una eficiencia no significa que sea ideal tenerlo ahí, sino que es cuando menos energía está consumiendo para hacer el trabajo que está haciendo, ¿vale? Por ejemplo, nos sale que la potencia máxima del motor, es más o menos en las 3000 revoluciones. Esto la gente que maneja coches se va a dar cuenta, o sea, de que llegas a ciertas revoluciones por minuto del motor y como que lo sientes muy potente, como que es fácil subir subidas, es muy fácil adelantar, es muy fácil. Y llega un punto en el que empieza a ser menos potencia porque empieza a ser muy rápido, por así decir, ¿no? Entonces, esta tabla de aquí nos describe bastante bien, ¿vale? Sobre los valores de un motor. Esto de aquí, pues, nos ayuda como a calcular mecanismos, nos ayuda a calcular las velocidades reales de nuestro robot dependiendo de una caracterización que se refiere como al estudio real, de como yo agarrar sensores y ponérselos a mi robot y ver qué corriente estuvo demandando, ¿no? O sea, yo sé, o sea, no sé, hice una rutina de mi sumo, de mi robot sumo, y me di cuenta de que el 80% del tiempo cuando se está desplazando en el dojo, o sea, cuando no está como en duelo contra otro robot, está demandando cada motor, no sé, 100 amperes, ¿no? Entonces, como está demandando 100 amperes, yo me puedo ir aquí a la gráfica y digo, ok, entonces mi motor, aunque tiene un máximo de velocidad de 6000 y tantas revoluciones, aquí se ve como la barrera,
como tiene una velocidad máxima de 6000 y tantas revoluciones por minuto, pero me di cuenta que la corriente que está circulando la mayor parte del tiempo es de 100 amperes, entonces mi motor realmente está yendo a 4000 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces yo podría hacer los cálculos con esa velocidad y darme cuenta de a realmente qué velocidad se está moviendo mi robot, ¿vale? Esto es muy importante, sí. Sin embargo, tengan en cuenta que muchos parámetros que les vamos a dar nosotros a ustedes, se basan en las velocidades teóricas libres, ¿ok? Este, no está mal hacer como esto, como el cálculo. De hecho, es lo ideal. Ustedes como ingenieros tengan este nivel de detalle en sus cálculos para que ustedes puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Al final del día que nosotros les enseñemos esto, los va a terminar conectando a hacer inclusive pues sistemas de control, ¿no? Para sus mecanismos. Algo, por ejemplo, muy importante que aquí se nota es la free current. Perdón, aquí vienen los datos, de hecho, free speed es de 6380, ¿no? Es como la velocidad máxima. Pero esta velocidad máxima es cuando solamente está consumiendo 1.5 amperes, es decir, cuando no hay resistencia por parte externa y el motor solamente necesita lo necesario para agilizar, digamos, las cosas. ¿Cómo se va a ver afectada esta corriente? Por fricciones internas, por la inercia del robot, por el peso del robot, por la fuerza magnética que carga el robot con el dojo, por perturbaciones de que estás en un momento de duelo con otro robot. Ese tipo de cosas va a hacer que vaya aumentando la corriente, reduciéndose la velocidad, por ende se va a reducir la eficiencia y aumentando el torque, ¿no? Entonces, es todo por la sesión del día de hoy. La siguiente sesión vamos a ver torque, que va a ser un poquito más, ver este tipo de cosas, pero ya más aplicadas, ¿vale? Espero que les haya gustado. A mí me gusta mucho dar esta mentoría, más cuando estamos hablando como de temas de motores, me encanta. Y pues bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí y nos vemos en el siguiente.